Bueno amigos, siguiendo con nuestro reportaje, acá en esta localidad, a aproximadamente 26 kilómetros de la ciudad o de la población más bien de Capurganá, donde se encuentran los venezolanos en un refugio que pueden ver a mí hacia la parte de atrás de donde yo estoy. Este lugar funciona tipo refugio. También se encuentran algunos campamentos digamos sitios que son de personas autóctonas de la región, son aborígenes. Acá hay plantaciones, como podrán ver, plantaciones de todo tipo, en especial de lo que es plátano y otro tipo de cultivo que también tienen estas personas, tanto plátano como coco. Acá en este lugar podrán ver una gran presencia de residuos, dado que estas personas, supongo yo, que no cuentan con las condiciones necesarias para el correcto descartaje o desecho de estos residuos no degradables en gran cantidad o en su mayoría de los casos. Nosotros podemos observar un alto grado de contaminación en esta área aledaña a lo que es la playa. Y del lado, acá tenemos la playa que se extiende por toda esta región. Hacia la parte de atrás podemos ver la parte montañosa del lugar. Se supone que de allá, de esta parte montañosa, es por donde arriban los caminantes venezolanos. Y hacia esta parte podemos observar todo lo que son los cultivos que les mencionamos anteriormente. Hacia acá la playa, tenemos la playa de un lado y nosotros al girar hacia la parte de atrás tenemos lo que es el río. El río divide a esta localidad, que es en su mayoría, como dijimos, son plantaciones, y el campamento donde se asilan temporalmente los venezolanos, donde arriban temporalmente los venezolanos, y cruzando lo que es el río, el pequeño río, que es de un agua no tan, digamos, es un poco más estancada, no es un río que tenga corriente, por lo cual digamos que el agua que podemos encontrar allí presumiblemente no es para el consumo humano. Sin embargo, vemos cómo las poblaciones indígenas que se encuentran acá establecidas consumen agua de ese afluente, que no es tan afluente, y lo utilizan tanto para el consumo directo como para la preparación de alimentos. También los venezolanos y personas de otras nacionalidades que llegan acá al lugar se sirven de este recurso natural tan preciado que es el agua, puesto que ya muchos ven agotados lo que son sus reservas de agua durante su recorrido, en lo que es su caminata y los distintos recorridos que hayan realizado, tanto por mar como en este caso, como por tierra. Vemos hacia la parte de allá que, como les dijimos anteriormente, ese río separa a esta localidad, y tenemos entendido, o a dos localidades, tenemos entendido que las personas que se encuentran de aquella parte no pueden transitar hacia esta parte y viceversa. Así pareciera ser, dado que no manejamos el idioma o la jerga que estas personas comparten, tienen en común, y se nos hace bastante complicada la comunicación con ellos, además de esa barrera semántica que existe y la poca disposición que tienen ellos de compartir todo lo que es información respecto a su cultura y a sus normas internas. Pero tenemos entendido que no se puede transitar ni de acá para allá ni de allá para acá. También hemos podido escuchar comentarios de las personas, de los venezolanos que están acá, que sería bastante riesgoso para ellos y también para las personas de acá transitar hacia esa área, puesto que pueden ser capturados o incluso entregados a las autoridades, pero no autoridades de seguridad de la población, es decir, del gobierno panameño, sino autoridades
que son propias de su etnia indígena, dado que ellos se rigen por sus propias normas. La contaminación parece ser un serio problema en este lugar. Sus motivos los desconocemos a ciencia cierta. Probablemente muchos pensarán que la culpa única y exclusivamente es de los migrantes, pues con responsabilidad debemos decir que todo depende de la óptica en que se observe. Aunque, sin duda alguna, lo más sencillo sea culpar a quien no tiene voz. Lo cierto es que nuestro equipo observó con gran detenimiento la situación, y lo que pudimos percibir es que el consumo de productos es mucho más masivo con la llegada de los migrantes, lo cual favorece la economía del lugar en gran medida. La consecuencia, residuos no biodegradables a corto plazo casi por doquier. Es importante resaltar que muchos tratan de hacer lo correcto, es decir, el descartaje de los materiales, sin que esto tenga gran éxito, dado que no existen papeleras ni contenedores para tales fines. Es de suponer que estas etnias aborígenes no estaban preparados para recibir tal flujo de personas abarrotándose de desechos sin que lograse notarlo. Parece ser que la actividad económica resulta tan rentable que colma la vista de quien recibe la prebenda. Para pensar, las tortugas paula, cuyo nombre científico es Dermochelis coriacea, son animales marinos gigantes. Este grupo de reptiles, también conocidos como quelonios y que forman parte del orden Sauropsida, se encuentran en peligro de extinción. Son además las más grandes del mundo y llegan a pesar entre 600 y 1000 libras. Playa Armila, la cuarta zona más importante de anidación de tortugas paula en el mundo, es considerada un santuario de las tortugas marinas en Guna Yala. Se han llegado a contabilizar hasta 22 ejemplares en una noche visitando estas playas, además de que es normal observar a estos animales mutilados. Las hembras pueden llegar a poner alrededor de 80 huevos a la vez, pero solo cerca de una de cada 1000 tortugas laúd llega a la edad adulta. La comunidad de Armila celebra cada año en el mes de mayo el Festival Internacional de la Tortuga. Este poblado se ubica cercano a la frontera con Colombia y, aunque relatan medios de comunicación como La Estrella de Panamá, que la única forma de llegar a este lugar es aterrizando en Puerto Ovaldía, todos sabemos que es posible arribar atravesando la selva a pie como lo hacen los migrantes. Durante nuestra estancia en Armila tuvimos el privilegio de observar muy temprano en la mañana varios de estos ejemplares que presumimos se encontraban desovando en la playa, pero lo que sí es cierto es que varias de ellas quedaron varadas en el terreno. Muchos mirábamos su dificultad para trasladarse, otros salieron de la inacción para tratar de ayudarlas a volver al mar, en vista de que muchos especímenes se golpean con rocas, pedazos de tronco de árboles dispuestos verticalmente que los aborígenes utilizan en forma de cercas. Podemos entonces apreciar que muchos quelonios presentan golpes antiguos y recientes sobre sus cabezas y patas, con notable sangrado. Por otra parte, que su aspecto inofensivo no te engañe, bien puede un animal de estas dimensiones arrancarte una mano de una sola mordida si te le acercas demasiado. Sin duda alguna, un evento sorprendente y único el poder observar a estos magníficos especímenes desde tan cerca.